Hace 3 años Dios inquietó mi corazón y empezó a decirme de que yo no iba a estar más en el país. Así que empecé a buscar formas, empecé a tocar puertas y todas las puertas empezaron a cerrar de una forma u otra. Y en diciembre del año pasado, mis padres recibieron a una persona de Israel y ellos normalmente no reciben a alguien, pero decidieron aceptarla. Y en ese momento entendí que había un propósito no solo para ella, sino para mi vida también. Y pues ella me envió una invitación física y verbal y me dice, pues te quieres venir conmigo a Israel y yo, ¿qué está pasando aquí? Y me explica que ella tiene un llamado de Dios que se llama Alel. Y me empieza a explicar que es un llamado para poder adorar a Dios, para poder unirnos, para poder entender que delante de los ojos de Dios somos uno y no somos diferentes, sino somos uno en Él. Y bueno, y yo dije, ok, está bien, vamos. No lo pensé realmente, sino dije, bueno, vamos. Cuando yo me pongo a pensar, digo, Señor, ¿qué hice? ¿A quién le estoy diciendo que sí? Y bueno, pues empezó todo el proceso de Dios y ella se regresa a Israel, yo me quedo en Guatemala pensando, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? Señor, ¿qué quieres de mí? Realmente dije un sí por solo decirlo, realmente quiero de mí un sí real. Y bueno, empiezo a buscar pasajes y Dios me mueve a hacerlo, las puertas empiezan a abrir de una forma impresionante, cosa que yo no hice nada, simplemente Dios empezó a hacer y Dios empezó a mover como Él se tenía que mover. Y en febrero, el 15 de febrero del 2017 de este año, salí de Guatemala a aventurarme a algo que yo no sabía que era. Simplemente Dios me dijo, este es el tiempo, ve y hazlo. Y me moví hacia eso. Lo oré por un tiempo, pero simplemente yo sabía que esto venía de Dios y que me decía, hazlo, hazlo. Y bueno, me vine eh, nerviosa, asustada, no sabía realmente a qué venía, pero bueno, heme aquí, Señor. Y empezó un trato de Dios. Empecé a descubrir realmente lo que Él quería de mí. Y al momento de unirme a este país, aquí en Israel, y empezar a conocer una cultura diferente, un idioma diferente, es un choque, porque hablan hebreo y yo español. Mi inglés no es muy bueno, pues el de ellos tampoco. Y era un choque de cultura, de idioma y de tantas cosas que Dios empezó a tratar en mí, a enfrentar mis miedos y a hacerlo. Y todo eso es por obedecerle a Él, porque Él sabía que esto no podía ser un impedimento para que su obra se hiciera y empiezo a descubrir cuál era esa conexión de Dios para nosotros. Y pues Debbie me recibió en su casa, su familia me recibió y pues todo empezó desde ahí, a sentirme yo cómoda, a sentirme como en casa, no como que estaba en otro país con otra cultura, sino a sentirme parte de. Y entendí que era Dios uniendo diferentes culturas, diferentes formas de adorarle, diferentes formas de orarle, diferentes formas de buscarle a Él. Pero todo al final se resume a buscarlo a Él. ¿Y a qué me lleva esto? A entender que cuando Dios te da una orden, tú lo único que tienes que hacer es accionarte y pues heme aquí de voluntaria, siguiéndome accionando a lo que Él quiere, buscando su voz, escuchando lo que Él quiere hacer. Y pues aquí estamos organizando un festival para adorarles juntos y entendiendo que no hay culturas que nos separen, no hay idiomas que nos separen, no hay un océano que pueda separarnos para realmente cumplir con lo que Dios quiere que hagamos. Y si hoy yo puedo ser parte de esta transformación que Dios quiere hacer para su pueblo, que somos todos los que creemos en Él, pues heme aquí. ¿Y qué nos queda? Escuchar y accionarnos, dejando atrás familia, dejando atrás trabajo, dejando atrás amigos, dejando atrás relaciones personales. Todo se queda atrás porque al final Él es lo que más importa, su voluntad es lo que nos guía a nosotros a hacerlo. Y entonces, heme aquí.
Y sé que así como Dios inquieta mi corazón, inquieta el de cada uno de ustedes. Y lo más importante es, a pesar de los miedos, a pesar de lo que no queremos, enfrentarlo en Él y accionarnos en Él. Así que este es el tiempo de ser parte de la verdadera transformación que Dios quiere para sus hijos. Un abrazo a todos. Hace 3 años Dios empezó a inquietar mi corazón de salir del país y 3 años después conocí a una persona que se hospedó en mi casa y mis papás no son de aceptar personas, pero se la aceptamos y desde ese momento empezó una aventura de venirme a Israel, de salir del país y de enfrentar muchas cosas que Dios necesitaba. Y entendí que Dios me necesitaba en acción y le obedecí a lo que Él estaba diciendo y heme aquí en Israel. Con muchos miedos de enfrentarme a una cultura, a un idioma diferente, a estar del otro lado del mundo. Pero Debbie y su familia me aceptaron y me sentí como en casa. Y heme aquí, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a lo que Él necesita decir, dejando atrás familia, dejando atrás trabajo, dejando atrás amistades, relaciones, entendiendo que esto es de Dios, que no nos puede separar una cultura, un idioma, una forma de adorarle, una forma de orarle, sino todos estamos unidos para agradarlo a Él y para adorarle a Él. Y heme aquí siendo parte de este movimiento, de esta transformación llamada a Él, y cumpliendo con su voluntad, obedeciendo a lo que Él tiene para nosotros, uniéndome a lo que Él necesita que se haga. Así que cuando uno escucha, obedece y se acciona, Dios hace el resto. Así que henos aquí, trabajando para cumplir su voluntad y para hacer lo que Él necesita que hagamos, porque es el tiempo de accionarnos, es el tiempo de dar y de hacer voluntariamente, porque es Dios quien necesita que nos movamos. Así que es una experiencia increíble y pues los invito a todos a que sean parte de escuchar la voz de Dios y de obedecerles. Hace 3 años Dios empezó a inquietar mi corazón y pues empezó a moverme de que yo tenía que salir del país y empecé a tocar puertas y nada empezó a pasar, nada. Yo decía, Señor, pero si tú me inquietaste, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Estas son las puertas que estoy tocando. Y pues bueno, luego de 3 años llegó hasta mi casa a invitarme a salir. Y entendí que ese era el tiempo, tenía que esperar, tenía que pasar un proceso de la paciencia, de esperar en Él. Pero llegó el momento en el que Él hizo el llamado a través de una persona y entendí que era el momento de salir, que era el momento de aventurarme a algo en Él. ¿Y qué pasó? Obedecí y heme aquí en Israel, luego de 3 años que Dios inquietó mi corazón. Pero en obediencia uno se acciona y cuando uno se acciona en Él, las cosas empiezan a pasar, cosas empiezan a fluir en Él. Es difícil, es aterrador, si podemos llamarlo así. Da mucho miedo enfrentarse a querer lograr cosas, a descubrir una nueva cultura, a enfrentarnos con un nuevo idioma, a enfrentarnos con nuevas personas. Pero Dios llega en la intimidad de uno y te toca y te dice, este es el tiempo, este es el momento. ¿Con qué propósito? Uno en ese momento tal vez no lo entiende, pero uno cuando se acciona y obedece, ahí está Él. Y conforme van pasando los días, va pasando el tiempo, Él te va dando ese consuelo y te va mostrando qué es lo que quiere de ti en ese tiempo. Y pues voy entendiendo que el propósito de salir de mi país y venir a Israel es para entender que no hay límites para Dios, que no hay una cultura, que no hay un idioma, que no hay un océano que nos pueda separar, para realmente adorarle a Él y buscarlo a Él, porque eso es lo que nos une al final, eso es lo que tenemos que estar delante de Él, adorándolo y buscándolo. Y pues Dios mueve a eso, Dios te indica justo el momento en el que tú lo tienes que hacer. Y cuando escuchas su voz y te accionas, Él se encarga del resto, Él hace lo demás. Y Él te da paz y Él te hace sentir parte de algo. Y
pues eso es lo que me tiene aquí. Y yo le dije, Señor, heme aquí, henos aquí, cumpliendo tu voluntad. Así que entendí que al accionarme, Él obra y te une a demás personas. ¿Con qué finalidad? Para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, porque al final somos uno en Él. Y eso nos lleva a cumplir con su propósito, a estar delante de Él y a amar lo que hacemos, amarlo a Él más de corazón. Así que este es el tiempo de accionarnos, de unirnos y de clamar al único Dios, Rey soberano que tenemos.